La voz de los protagonistas. En Contextos. Y bueno, pues Ernesto López Portillo es actualmente uno de los más prestigiados especialistas independientes en seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina. Es licenciado en Derecho, graduado a través del sistema Ceneval-CEP. Es director ejecutivo y fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia INCIDE, organización creada en 2003. También el primero a cargo de la Fundación MacArthur, el segundo por parte de la Unión de Bancos Suizos. Igualmente, bueno, es larguísimo el currículum de Ernesto López Portillo, que avalan precisamente su calidad en esta materia como uno de los más prestigiados especialistas independientes en seguridad ciudadana, y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en Contextos. Ernesto, gracias por acompañarnos. Al contrario, el gusto es mío. Solo una aclaración, sí. El instituto lo fundé en 2003 y en diciembre pasado, diciembre de 2016, entregué la dirección ejecutiva del instituto. Bien. Solo esa aclaración. Gracias por la aclaración. Y bueno, entramos de lleno. El motivo de su visita aquí a la comarca lagunera es para dictar una conferencia sobre los retos de la sociedad civil y la ruta crítica hacia una seguridad en democracia. Si pudiera darle un adelanto al auditorio de esta conferencia. Gusto. Claro que sí. La evidencia disponible permite confirmar lo siguiente, algo muy sencillo. Donde la sociedad civil se involucra y trabaja a través de múltiples actividades promoviendo la seguridad, donde la sociedad civil lo hace, las cosas mejoran. Y donde la sociedad civil lo hace al paso del tiempo, lo sigue haciendo, las cosas mejoran aún más. Esto es un aprendizaje internacional. Si uno baja reportes de Naciones Unidas, del Banco Mundial, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, de múltiples fundaciones internacionales como la MacArthur, la Ford, etcétera, pero también si uno se va, por ejemplo, al Foro Europeo de Seguridad Urbana, o si se va uno al Foro Brasileño de Seguridad Pública, lo que uno encuentra es que a la sociedad civil le toca hacer cosas muy concretas. Claro, no es lo mismo hablar de lo que le toca a la sociedad civil en Suiza que lo que le toca a la sociedad civil en Nezahualcóyotl, Estado de México, ahí junto a la Ciudad de México, o aquí, en Torreón. Pero tampoco incluso si te pones a ver colonias. La colonia donde está esta estación de radio no es lo mismo que la colonia que está a 5 kilómetros, para cualquier sentido. Y eso nos da una primera lección importantísima. Lo que haga la sociedad civil y lo que haga la autoridad depende de la calidad del diagnóstico. Punto. Como un médico. Si el médico no hace bien el diagnóstico, pues te va a dar una aspirina cuando necesitas otra cosa. Bueno, esto es una buena noticia que lo tengamos tan claro, pero es una mala noticia en términos de recursos, porque necesitamos hacer muchos diagnósticos y los diagnósticos de pronto cuestan. Ahora, la gente puede ayudar ahí también. Entonces, la conferencia viene a platicar una ruta, viene a que los que van a asistir a ella reflexionen conmigo, reflexionemos colectivamente en qué está pasando, por qué México ha tocado una crisis de violencia sin precedentes, por qué nos cuesta tanto trabajo recuperarnos, pero también porque hay lugares en donde no hay mejoras, y porque hay lugares incluso en donde hay todavía más graves enfermedades de la violencia. Entonces queremos platicarle a la gente qué se sabe en el mundo, qué lecciones aprendidas hay. Hagan de cuenta que en los foros de seguridad es como cuando se reúnen los médicos en los congresos, pues comparten los últimos hallazgos. Bueno, también se hace eso en seguridad. Entonces quiero platicarle a la gente acá en Torreón, muy agradecido por la invitación. Quiero contarles qué es lo que sí sabe y qué es lo que no está claro, pero sin embargo sí están claros algunos métodos para tratar de ver cómo resolvemos los problemas en cada lugar,
en donde se presenta la inseguridad y la violencia. Pero ¿qué sucede cuando se tiene el diagnóstico de la enfermedad, pero son las propias autoridades las que no parecen tener la voluntad política o la capacidad de decisión y acción para poner en marcha esa medicina? Bueno, pues hay otras medicinas. Estos son tratamientos complejos. Es como si tuvieras a varios médicos diciendo, pues tenemos que trabajar con el hígado, pero también hay que trabajar con el páncreas. Y una parte de los tratamientos se llama rendición de cuentas de la autoridad. Y tiene figuras muy precisas. Y una de ellas, por ejemplo, es la supervisión externa de la policía. ¿Qué es eso?, dice la gente. Bueno, desde la antigua Roma se preguntó alguien que reflexionaba, no recuerdo el nombre de este pensador, se preguntó ¿quién vigila a los vigilantes? Pues nosotros. No nos toca hacer lo que le toca hacer a la policía, pero sí nos toca vigilar a la policía. Pero ¿qué pasa cuando la policía o a quienes estamos vigilando como sociedad se pasa por alto esa vigilancia y no le interesa? Voy a ponerle un caso muy concreto, claro que sí, que es el que platicábamos hace unos momentos precisamente con Michael Chamberlain, subdirector del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Sí. Precisamente le preguntábamos nosotros, ¿qué pasa con este informe que ellos presentan y donde dan testimonios de los testigos sobre la incursión de los Zetas y lo que estaban en la nómina policías, militares e incluso gobernadores de los estados? Y sin embargo no pasa absolutamente nada. Es decir, las autoridades, le preguntamos qué ha hecho la PGR y dijo la PGR no ha hecho nada, absolutamente. En ese sentido va mi pregunta. Sí, y para allá va la respuesta. Bien. A ver, las viejas medicinas dicen que tenemos que seguir exigiendo. Aquí en el micrófono con ustedes, declaraciones de prensa, comunicados, estudios, investigaciones. Esas son medicinas buenas, pero hay nuevas medicinas. Bien. Les voy a poner un ejemplo concreto. La Policía Municipal de Ciudad Juárez, por tercer año, está trabajando con la sociedad civil adentro de la policía. Cuando yo dirigía INCIDE, logramos la certificación de todos los procesos de trabajo de la Policía Municipal de Ciudad Juárez. Entonces, usted me podría decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver todo. Les tengo la noticia de que la nueva medicina es que tenemos que entrar a las instituciones del Estado. No tenemos que exigirles, tenemos que entrar. Claro. A la PGR, ¿hay la licencia de las autoridades para que la sociedad entre? Siempre la habrá. Esa es la lucha. Sí. La hay aquí, la hay en Colombia, la hay en Chile, la hay en Perú. Ayer el colectivo Fiscalía que Sirva organizó un evento extraordinario en el Senado de la República, en donde vinieron fiscales o exfiscales de 6 países y todos hablaron de la resistencia. México no es diferente en cuanto a la resistencia. Hay que enfrentar la resistencia con mecanismos de sociedad civil organizados y sí se puede con alianzas con partidos políticos de oposición para construir mecanismos de irrupción social en la autoridad. En cuanto a PGR, el proyecto que el colectivo social Fiscalía que Sirva ha redactado de reforma constitucional para enterrar en el pasado a la PGR incluye un consejo de profesionales adentro que va a controlar, a supervisar al fiscal general de la República. Es un asunto muy sencillo. Tenemos que romper la caja negra. Tenemos que abrir la caja negra. Lo que usted me cuenta es la resistencia de la autoridad a ser vigilada. La nueva medicina democrática de la seguridad en Centroamérica, en Sudamérica, en África, en Europa, en Australia, les tengo ejemplos de donde quieran. La nueva medicina dice que la sociedad civil toca la puerta y si no se la abren, la abre. Discúlpeme. Y se queda adentro de las instituciones en procesos de supervisión
La mala noticia es que tenemos que hacerlo nosotros. La buena noticia es que hay manera. Claro. Precisamente, discúlpeme que insista en mi pesimismo, pero por ejemplos que estamos viendo aquí en nuestro propio entorno. De hecho, Renacer Lagunero, Alianza Anticorrupción Coahuila y una serie de organismos han manifestado su protesta, su inconformidad, porque el sistema estatal anticorrupción, por ejemplo, que es algo que surge para frenar la corrupción, ha sido, de acuerdo con estos organismos, con magistrados a modo, con un fiscal anticorrupción a modo, con consejeros ciudadanos a modo por parte del gobierno y avalados por el Congreso. Ahí no ha habido la oportunidad de que la sociedad civil se imponga. ¿Cómo romper esa barrera? Lo ideal no es que la sociedad civil se imponga, lo ideal es que la sociedad civil modifique los acuerdos que hacen posible la opacidad, la simulación, la corrupción, con procesos colaborativos. Eso es lo ideal. O sea, lo ideal no es el conflicto entre la sociedad civil y la autoridad. Lo ideal es buscar autoridades y construir liderazgos políticos, incluso desde la sociedad civil, construir liderazgos políticos que tomen esas instituciones. Los colombianos lo dicen de manera muy insistente. Los académicos, la sociedad civil, los líderes sociales, tienen que asumir la idea de tomar cargos públicos para cambiar a las instituciones. Esto del pesimismo lo comparto. Yo soy un pesimista como ustedes no se pueden imaginar. Yo platico con policías en la Ciudad de México hoy, con los que platicaba hace 25 años sobre lo mismo. Me siguen diciendo los policías de investigación de la Ciudad de México que no les alcanza su propio dinero para el equipo necesario para investigar homicidios. Ernesto, ¿nos permite ir a la pausa? Porque el sistema nos corta, pero continuamos porque esto es muy interesante e importante para el auditorio. Volvemos. De verdad que tenemos una visita de lujo la mañana de hoy en Contextos. Don Ernesto López Portillo, consultor internacional de seguridad ciudadana, nos visita porque estará dando una conferencia en la Universidad Iberoamericana ya en poco tiempo. Yo quiero preguntar algo. El sexenio de Felipe Calderón fue una declaración tácita contra el narcotráfico, declarar la guerra contra el narcotráfico. Enrique Peña Nieto no declara la guerra contra el narcotráfico, sin embargo hemos tenido el año más violento desde que inició toda esta confrontación. ¿Qué podemos esperar? Nos hemos equivocado en el camino, y digo nos hemos equivocado por decirlo, se han equivocado quienes diseñan las políticas de seguridad. ¿A dónde vamos? Se han equivocado rotundamente. Pero la equivocación de quienes diseñan estas políticas de seguridad tiene atrás otra gran equivocación, que es la idea construida desde los Estados Unidos de que el tema de las drogas se tiene que atacar por la vía penal y policial. Estados Unidos creó un paradigma, una idea del tema de las drogas, que puso a un lado la estrategia de salud y puso en el centro la estrategia penal. Le voy a decir algo al auditorio que te puedo apostar, a ver si nos llama alguien que sí lo sepa. Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas, promulgó un reglamento de atención al tema de las drogas enfocado en la salud, con mecanismos regulatorios para administrar la relación de las personas con las drogas, con reducción de daño. Se llama reducción de riesgo y daño. Es otro método. ¿Una especie de legalización? En algunos puntos, regulación. La palabra no es legalización, es regulación. Bueno, pues duró meses por la presión norteamericana. El único presidente de la República en la historia de este país que se enfrentó al paradigma de las drogas prohibicionista, persecutorio, un paradigma que mata más gente que las drogas mismas, el único fue Lázaro Cárdenas. Lo acabaron inmediatamente, se fue para atrás. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, cuando avanzan esos modelos, presiona económicamente, presiona políticamente, presiona militarmente. Cuidado. La fiesta de sangre en la que está este país no empieza con ideas construidas en este país.
La declaración de guerra que hizo el presidente Calderón, que tiene su interpretación de por qué él en ese momento se pone, después de 52 años que un presidente no se había puesto la casaca militar, que por cierto ni siquiera le quedó, en sentido literal y metafórico. Después de 52 años el presidente Calderón toma una decisión que nos costaría decenas de miles de muertos por un paradigma que no nació aquí. Ahora, ¿podemos cambiarlo nosotros? Pues podemos, pero ¿queremos? Todavía no. No hay fuerza política en este país, no hay líder político, mujer u hombre, dispuesto a enfrentar públicamente el cambio del paradigma de las drogas. No lo hay. Alguno por ahí de pronto ha dicho que tiene que revisarse el modelo, pero las plataformas, y ya vienen las elecciones, ya ustedes verán, ninguna plataforma, excepto, por cierto, la de Rincón Gallardo, del Partido La Rosa en su momento, ninguna plataforma ha dicho, revisemos, reconstruyamos el paradigma de atención a las drogas. Yo ya estoy oyendo a los amigos que nos escuchan hoy, los que están pensando que esto solo va a generar más uso de droga, la regularización. Bueno, hay otra cosa que le vamos a decir a la gente en la Ibero hoy. Las políticas de seguridad se construyen por evidencias. Y la evidencia dice que donde se regula, el proceso reduce el consumo, pero además incrementa la atención a los usuarios problemáticos, como le llama la teoría adecuadamente, o a los usuarios dependientes. Cuando atacas con policías y militares, produces persecución y violencia, produces respuesta violenta. Cuando despliegas un conjunto de estrategias de contención con educación y salud, hay que leer los reportes. Ejemplo, Portugal. Portugal es un fenómeno internacional, no solamente porque se adelantó a la regulación, sino porque está bajando el uso. Porque la gente que usa ciertas drogas no se tiene que esconder en una esquina, no es perseguida, no está violando normas penales que provocan una reacción violenta del Estado. ¿Coahuila lo va a hacer? Coahuila no lo va a hacer. ¿Vamos a tener más violencia? Sí, vamos a tener más violencia por ahora. Sí, hay que decirle a la gente la verdad. Pero pedimos que los candidatos y candidatas a la presidencia de la República tomen con seriedad esto, porque esto no va a modificarse desde una entidad federativa. México necesita ir a la ONU, a promover el cambio del paradigma de las drogas. No lo ha querido hacer, no se ha atrevido México a hacerlo. Porque no lo dejan, ¿no? Estados Unidos no lo va a permitir. A ver, si Cárdenas lo intentó, lo que pasa es que no podemos tener una persona de esa estatura otra vez, por lo visto. No hemos podido. No tenemos ni mujeres ni hombres en la política con la estatura de Lázaro Cárdenas. Esa es la realidad. Pero hay que luchar. Claro. Se está usando la marihuana en las fiestas abiertamente en decenas de estados de la Unión Americana, mientras aquí lo que ponemos son muertos. Es la mayor estupidez que podemos enfrentar en términos de política de seguridad. Hay otras cosas en la política de seguridad que hablaremos en la Ibero, pero por lo pronto, sin duda, entendamos bien. Este modelo de persecución de drogas solo va a producir más violencia. Entonces, hay algo que ya hace un momento cuando estábamos en la pausa comercial lo comentaba, es el hecho de que siempre hacemos un enlace entre los polígonos de pobreza y los polígonos de violencia. Sí. Con esta segmentación que se hizo para administrar los recursos, que fueron muy generosos y que no entiendo si ya hubo una evaluación de qué resultados dieron todos estos programas que se implementaron, ¿no? Sospecho que no, pero tenemos que verlo de esa manera, o sea, con una correlación directa entre pobreza, adicciones y violencia. Desde luego que no. Esto es parte de lo complejo del asunto. Poner la política de acceso al agua es más o menos sencilla de evaluar. Acceso al agua o no, al agua potable, ¿no? ¿Hay más tubería o no hay más tubería? La política de seguridad es complejísima de evaluar. Porque hay lugares donde hay pobreza, pero también hay otros factores. Por ejemplo, pandillerismo, por ejemplo, acceso
a drogas duras, baratas, que destruyen rápidamente el cerebro. Por ejemplo, mal diseño urbano, etcétera, etcétera. Pocas escuelas, pocos parques, poco desarrollo cultural, poco desarrollo deportivo, etcétera, etcétera. Ausencia de las madres en casa, etcétera, etcétera. Cuando sumas esos factores, entonces se construye la inseguridad. Pero la pobreza por sí misma no es un factor que por sí mismo provoque inseguridad y violencia. Es la suma de los factores. Qué bueno que dijiste lo de los polígonos. Otra mala noticia. Va a terminar el sexenio sin que tengamos evaluaciones públicas consolidadas de qué pasó con los recursos de prevención. Exacto. Se va a publicar un libro, va el anuncio, si me permiten. Adelante. El libro se llama... ya ven, justo, este es típico, se te va el nombre justo en... Es un libro que ve el futuro, editado por múltiples universidades, medios de comunicación, y me hicieron el favor de pedirme el capítulo de prevención. Va a ser publicado el primer trimestre del próximo año. Bueno, se van a enterar porque la campaña va a ser nacional. En ese capítulo, sí, el capítulo se llama algo así, Prevención, la promesa incumplida. Tenemos muchas instituciones responsables de prevención, pero no tenemos evaluación de políticas públicas de la prevención. Ajá. Entonces, ahorita ustedes y yo podemos decir lo que sea que creemos que es la prevención, pero el Estado también. Porque no tenemos en la mesa un catálogo de buenas prácticas. La gente no puede picarle al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Centro Nacional de Prevención del Delito y decir, por favor dime qué se ha aprendido en México que previene adecuadamente la violencia. Les tengo malas noticias. Son 22 años de un sistema nacional que no ha producido documentación de buenas prácticas. Claro. Esas buenas prácticas son con la gente. Regresemos a la primera pregunta. ¿Qué le toca a la gente? A la gente le toca involucrarse en la solución de sus problemas colectivos, colonia por colonia, calle por calle, escuela por escuela, parque por parque. Si la gente que nos escucha no entiende esto, solamente prolongamos los problemas. Ni el alcalde más comprometido, ni el gobernadora más entrón, con la mejor intención, si los hubiera, va a resolver el problema con sus propios recursos. No alcanzan. Necesitamos a la sociedad involucrada en tareas de vigilancia, de exigir rendición de cuentas, pero también de cambiar actitudes. Se llama cultura ciudadana. La cultura ciudadana es que si ustedes y yo nos encontramos en la calle y no nos conocemos, nos respetamos. El informe país del Instituto Nacional Electoral nos dio una muy mala noticia hace unos años. 70% de las personas entrevistadas desconfía ¿de quién? De los demás. Del otro. Ya no de las instituciones, del otro. Bueno, con ese tejido hay oportunidades de sobra para la violencia y la inseguridad, porque desconfiamos unos de otros en la calle. Hay que crear cohesión social. Aquí hay buenas propuestas para eso. Hay gente de la sociedad civil y de la academia trabajando en Coahuila. Hay estudios académicos, pero seguramente falta más aquí, como en muchos otros lugares, tejido social comprometido todos los días con la solución de sus problemas colectivos. Claro. Pues ahí está también una excelente respuesta a la pregunta que hemos venido planteando a lo largo de este día en Contextos. ¿Cuál considera que es el principal reto de la sociedad civil para consolidar la democracia? Sí. Y es precisamente eso, participar más y también, sobre todo, lo que decía Moisés Picasso, cambiar el paradigma, la actitud de habitante a ciudadano. Renacer Lagunero es quien trae a Ernesto López Portillo a esta conferencia. Si quisieras, por favor, Julián Mejía Verdeja, hacer la invitación. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a Grem, a ti, Juan, a ti, Marcela, por el espacio, por la entrevista, y extender la invitación al público
para que acuda a las 11 de la mañana a la sala San Ignacio Loyola de la Universidad Iberoamericana a la conferencia Ernesto López Portillo. El título de la conferencia es Los retos de la sociedad civil y la ruta crítica hacia la seguridad en democracia. Muy bien, gracias Julián. Y también gracias Ernesto López Portillo, especialista independiente en seguridad. ¿Puedo hacer un ciudadana. anuncio final? Por favor. Sí. Que tiene que ver con la Ibero. Estamos fundando el Foro Mexicano para la Seguridad Democrática. Nace en la Ibero, Ciudad de México. La Secretaría Técnica estará a mi cargo en los primeros años. Acompañan el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Vamos a crear un laboratorio de buenas prácticas en seguridad ciudadana. Si nos invitan, pues les estaremos platicando. Por supuesto. Sí, por favor, invitación para que está sí, buenos hecha. días. también hablemos un Muchísimas poco más gracias. sobre